Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches a aquellos que me han saludado, a aquellos que se han sumado. Gracias al Señor por este tiempo que podemos, aunque sea de nuestros hogares, con libertad poder abrir su palabra. Por ahora estamos privados de salir y juntarnos en un lugar físico como iglesia, pero todavía tenemos la libertad de abrir la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Y les invito a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estar meditando allí en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, solamente algunos versículos allí. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, porque encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Oramos. Querido Padre, que sea tu palabra la que nos hable en esta noche. Nos reconocemos necesitados de ti y por eso rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo para que toque nuestros corazones, nuestras mentes, y tu palabra caiga en tierra fértil. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas en el lugar donde nos encontramos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, acá en estos cortos versículos, en estos versículos que hemos leído, encontramos 3 puntos. En primer lugar, podemos ver que hay una determinación divina, donde dice, fuiste llamado. En segundo lugar, podemos ver o encontrar el camino que tenemos que seguir, las huellas que el Maestro nos ha dejado, las huellas marcadas por Cristo. Y en tercer lugar, mi responsabilidad personal. Primer punto, en primer lugar, la determinación divina. Versículo 21 dice, porque para esto fuiste llamado. Para esto fuiste llamado. Ahora, cabe resaltar acá, ¿quién es el que nos está llamando? ¿Quién nos llama? Y acá el que nos está llamando, no solamente el para qué nos llama, sino quién nos llama es Dios, el Padre. Dios el Padre es quien nos está llamando, o quien llama a la humanidad a la salvación. Él es quien llama al hombre hacia Cristo, hacia su amado Hijo. Y el Señor Jesucristo, él mismo, allí en Juan capítulo 6, versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios está llamando a los hombres a salvación. Dios está llamando a la humanidad en estos tiempos a salvación. Aquellos que se pierden, aquellos que están alejados, aquellos que aún no tuvieron ese reconocimiento de Cristo como su Salvador, Dios está llamando. Y el Señor mismo también allí en Mateo 11, 28 dice, donde dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Creo que es un tiempo donde nadie puede negar
el agobio que hay en sus vidas, en sus corazones, la tristeza, el temor, la incertidumbre, la angustia que produce esta situación que nos toca vivir de pandemia, de aislamiento, crisis económica, pero más allá de eso, esta situación que nos toca vivir, la angustia y la tristeza y la incertidumbre que produce el pecado en la vida del ser humano. Ahora, Dios te está llamando, Dios nos está llamando, en primer lugar, a seguir sus pisadas. Dios nos está llamando como cristianos a seguir sus pisadas. Pero también está llamando a aquellos que no tienen a Cristo a ir a Él, a reconocerle como su Salvador. Y estamos seguros, porque la palabra de Dios lo dice, que nadie que vaya a Cristo con fe, nadie que vaya a Cristo con un corazón arrepentido, constricto, humillado, Él lo va a rechazar. Dios no va a rechazar al corazón constricto y humillado que se llegue a Él. Ahora puede ser que no tenga a Cristo, como también puede ser que haya cristianos que quizás nos hemos alejado del camino, nos hemos alejado de Dios y que podamos volver a Él. Dios está siempre como aquel Padre amoroso, con sus brazos abiertos para recibir, para perdonar a aquellos que vuelvan a Él. Dios está llamando a salvación. Y esta salvación no tiene que ver solamente con la justificación que hemos recibido en Cristo, sino que también tiene que ver con la santificación y la glorificación de nuestras vidas. Justificación, esta salvación tiene que ver con la justificación en Cristo, con nuestra santificación y con nuestra glorificación. Dice allí en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos ha justificado en su Hijo, pero a Él que nos conocía desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra, nos predestinó, ¿para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Acá hay un deseo de Dios Padre de que cada uno de nosotros podamos reflejar la imagen, la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esto que Dios nos libertó, nos libró del poder del pecado, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y allí es donde empieza Él a formar nuestra vida a la imagen de su Hijo. Por eso, a partir de la justificación en Cristo, a partir de que somos sacados de la esclavitud del pecado, a partir de ese momento estamos en una esfera nueva, podemos decir, estamos o tenemos una nueva misión, o podemos decir que tenemos nuevas experiencias, pero más que eso, tenemos una nueva vida en Cristo. Y es por eso que también somos llamados a transitar, a caminar un nuevo camino. ¿Sí? Y este camino está claramente marcado para nosotros. Dios no nos ha dejado a la deriva. Dios no ha dejado al ser humano a que busquen su propio camino, sino que Dios ha marcado ese camino, o ese camino para llegar a Dios está totalmente demarcado, delineado, señalizado, y ese camino es Cristo. Es por eso que su palabra nos dice que Dios quiere que sigamos las pisadas del Señor Jesús. Como leíamos allí en 1 Pedro, el versículo 21, donde dice, para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿por qué debemos seguir sus pisadas? Nos podemos preguntar acá. Debemos seguir sus pisadas porque el plan de Dios es que seamos hechos a la imagen de Dios. Como leíamos en Romano, ¿no?
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, a medida que sigamos sus pisadas, sigamos sus caminos, sigamos sus huellas, cada vez más nos vamos a poder parecer a la imagen de su Hijo, a la persona del Señor Jesucristo. Y podemos decir también que nadie, absolutamente nadie, ni usted, yo, ni ningún ser humano, puede entrar al cielo si no tenemos la imagen de Cristo. Y no estoy hablando de la imagen, una imagencita, una foto, un retrato, una estatua, sino que nuestra vida debe estar escondida en la persona de Cristo. Nadie puede entrar al cielo si no hemos sido justificados, si no hemos sido perdonados por Él. Y no podemos entrar, como dije, si no tenemos la imagen de Cristo. Ahora, Dios dice que antes, porque a los que antes conoció, también predestinó. Él ya nos conocía de antemano. Y fíjense que en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios ya había creado al mundo, había creado las cosas, y dice Dios, en el versículo 26 de Génesis 1, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Acá dice a imagen de Dios lo creó. Acá cabe una pregunta, acá podemos hacer una pregunta, quizás, no sé si usted alguna vez se hizo esta pregunta, ¿cuál es la imagen de Dios? Si Dios es invisible. La respuesta es que la imagen de Dios es Jesucristo mismo. Y esto no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios escrita, Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, cuando Dios nos pide que sigamos sus pisadas, Él también con esto nos está diciendo que el cristianismo no es, podemos decir, no es una práctica religiosa. El cristianismo no es solo ir a la iglesia. El cristianismo no es una forma de culto. Hoy la forma de culto es diferente a la que estábamos acostumbrados hace casi 3 meses atrás. Sino que el cristianismo es vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Y si no vivimos a Cristo, es muy probable o cabe la posibilidad de que no somos cristianos si no vivimos a Cristo. Porque yo no puedo decir que soy un hijo de Dios, que soy cristiano, que soy un discípulo de Cristo, si por el solo hecho de ir a la iglesia, por el solo hecho de tener una Biblia en mis manos, o por el solo hecho de decir que creo en Dios, sino que debo vivir la vida de Cristo. Andar como Él anduvo, seguir sus pisadas, vivir la vida de Cristo es vivir la vida, vivir a Cristo es también identificarnos con Él. Ahora, ¿cómo yo me identifico con Él? Si este vivir a Cristo es identificarme o identificarnos con Él, ¿cómo me identifico? Y esto es lo que yo muestro en mi vida cotidiana. ¿Cuáles son mis conductas? ¿Cuál es mi vocabulario? ¿Cuál es mi forma de conducirnos? Y el propósito de Dios no es hacer hombres religiosos, personas religiosas, sino el propósito divino de Dios es hacer discípulos, hacer seguidores del Maestro. Como leíamos en el versículo 21, para que anduviésemos en sus pisadas. Y si somos discípulos de Jesús, si somos seguidores de Cristo, Cristo debe ser la causa de mi vida. Cristo es el modo de mi vida, siguiendo sus pisadas. Y Cristo es la esperanza de mi vida.
si yo digo que me identifico con Cristo, ¿cuál es mi esperanza? Marcelo nos hablaba de una nueva esperanza también. Ahora, ¿cuál es mi esperanza de vida? No termina todo acá, ¿sí? Sino mi esperanza es que un día el Señor va a venir a buscarnos, va a llevarnos hasta su misma presencia, allá en los cielos. Y estaremos ajenos, lejos de todo este sufrimiento, este dolor, este malestar, estas situaciones que nos toca vivir. Versículo 21, al final dice seguir sus pisadas, ¿sí? Ahora, seguir es igual a caminar detrás de alguien. Seguir es caminar detrás de alguien. Y Dios nos marcó sus huellas, o podemos preguntarnos cómo marcó Dios sus huellas para que nosotros sigamos sus pisadas, y podemos decir que Dios marcó sus huellas con los pies de Cristo. ¿Sí? Lo hemos leído en el versículo 21, ¿no? Siempre estamos en el versículo 21. Dice, fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, estándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dios dejó sus huellas con los pies de Cristo. Y a esas huellas es a quien debemos imitar, a quien debemos seguir, a quien debemos honrarle. Ahora, para que el camino de Cristo sea tu camino y mi camino, debe haber o debemos tener o haber tenido una experiencia con Cristo. Una experiencia con el autor de la vida. Una experiencia personal con aquel que dio su vida por amor de cada uno de nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Debemos haber tenido una experiencia personal con Cristo. Ahora, si ese caminar en las marchas, en las huellas, en las huellas que Dios ha dejado con los pies de Cristo, es allí donde cada uno de nosotros vamos a vivir esa vida en Cristo. Y si caminamos en esas huellas de Cristo, también el poder de la iglesia va a ser en el poder de Cristo. Y también la bendición de la iglesia va a ser en la comunión con Cristo. Fíjense que si nosotros caminamos en las huellas o en el camino que Cristo nos ha marcado, podemos vivir una vida de poder, una vida de victoria. ¿Y cuántas veces somos derrotados? ¿Cuántas veces estamos desanimados? ¿Cuántas veces estamos frustrados? Porque hemos dejado de caminar en las huellas de Cristo. ¿Y cuántas veces la iglesia, esto es lo individual, y cuando hablamos de iglesia, en general, la iglesia local, cuántas veces la iglesia deja de marchar, de caminar, es porque hemos dejado de andar en las huellas de Cristo? ¿Y cuántas veces la iglesia también se ve afectada o no vemos bendiciones a nivel iglesia porque la comunión se ha cortado o nuestra comunión con Cristo está interrumpida? Dios nos llama a vivir a Cristo. No nos llama a vivir un sistema, sino que Él nos llama a seguir sus huellas, las huellas de aquel que fue crucificado, las huellas de aquel que nos marcó el camino de Cristo. Ahora Dios nos manda a seguir sus huellas, pero también en estas huellas encontramos tres caminos, o podemos decir que se abren tres caminos, o se originan tres caminos en estas huellas, que es en el camino de Jesús, en el camino de Cristo. Versículo 22. Acompáñenme, por favor. Versículo 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Acá encontramos el primer camino que se abre de las huellas de Cristo, el camino de la santidad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos
y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. El primer camino que vemos en las huellas de Jesús, el camino de la santidad. Seguir la paz con todos. Nos habla a estar bien los unos con los otros, a estar en paz con nosotros mismos, con mi hermano y con Dios. Y la santidad, la cual ninguno verá al Señor, dice su palabra. Entonces, de estas huellas, el primer camino que se abre, el camino de la santidad. Y esta santidad no es una santidad religiosa, ¿sí? Yo no soy santo o más santo o menos santo porque voy a la iglesia o no voy, porque leo mucho la Biblia o no, porque oro, porque soy bueno. No, no es esa santidad religiosa. Vieron que ahí en Lucas 18:11, cuando el fariseo se presenta a orar y el publicano, y el fariseo dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel. Gracias, Señor, porque yo hago esto, hago aquello. Esa no es la santidad que nos habla Dios. No es la santidad religiosa, sino es una santidad experimental. Y esta santidad es en nuestra vida práctica. Esta santidad experimental está en vivir a Cristo. Y vivir a Cristo nos habla de una vida de obediencia a Él. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Una santidad no religiosa, sino una santidad experimental, está reflejada en toda nuestra manera de vivir. Dice, sean santos, nos dice el Señor, en toda nuestra manera de vivir. No sean santitos cuando van a la iglesia nomás, o cuando están en la reunión de Zoom. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Te estás conduciendo en santidad en tu trabajo? ¿Te estás conduciendo en santidad en tu lugar de estudio? ¿Te estás conduciendo en santidad en esta sociedad? ¿En santidad en tu hogar? Dios nos manda a vivir una vida de santidad en toda nuestra manera de vivir. Y podemos decir también de pensar. Primer camino entonces que se abre de estas huellas de Cristo es el camino de la santidad. Segundo camino que se abre en esta huella es el camino de la oración. Versículo 23 de 1 Pedro, acompáñenme por favor, hermano. Dice, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando parecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente? Encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. El Señor Jesucristo, para encomendar esa causa a Dios Padre, tenía que hacer una oración, tenía que orar. Entonces, cuando maldecían, él no maldecía. Cuando lo ultrajaban, él encomendaba esa causa a aquel que juzga justamente. Segundo camino, el camino de la oración. Y esto está vinculado entre sí, porque no puede haber una vida de santidad si no hay una vida de oración. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? No importa. La palabra de Dios dice que debemos llevar también una vida de oración. El Señor Jesucristo llevó esa vida de oración y, como les decía, está ligada con una vida o un caminar en santidad. Cristo, podemos ver, y todo el Nuevo Testamento, en los Evangelios especialmente, podemos ver que el Señor Jesucristo era un hombre de oración. Obviamente, déjenme aclarar que era 100% Dios y 100% hombre, y en su humanidad era un hombre de oración, ¿sí? Cuando él tuvo que elegir a sus discípulos, él dice que se separó y oró toda una noche para elegir a los 12. Era Dios. Él no sabía a quién debía elegir o a quién iba a elegir. Claro que sabía, pero él, para dejarnos ejemplo, como veíamos en el versículo 21, él tuvo este tiempo de oración.
con el Padre. En San Juan capítulo 17 vemos que el Señor Jesucristo oraba por los suyos, oraba por usted, por mí, por aquellos que iban a ser salvos, por aquellos que se iban a añadir a la iglesia. Y también podemos ver al Señor Jesucristo que orando en su agonía, cuando estaba allí en el Monte de los Olivos, dice que oraba intensamente y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cristo, un hombre de oración. Pero también vemos al Señor Jesucristo cuando estaba allá en la cruz, cuando estaba colgado y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también siguió orando y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segundo camino, el camino de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Debemos preguntarnos, ¿cómo está mi vida? Tenemos que ajustar un poquito, que podamos ajustarlo. Y el tercer y último camino que se nos abre en las huellas de Cristo es el camino del amor. Versículo 24, por favor, de 1 Pedro capítulo 2. Dice, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero. El camino del amor. El amor de Dios, que se manifestó con su entrega, con la entrega de su Hijo. Dios manifestó su amor para con nosotros cuando Él entregó a su propio Hijo porque nos amaba, porque era el camino del amor de Dios. Dios entregó a su Hijo. El amor de Dios se manifestó en la entrega de su Hijo, un amor de entrega donde Él rechaza sus derechos en beneficio de otro. Donde Él rechazó sus beneficios, sus derechos, para ampararme a mí y a usted, a vos. Como dice ahí en Filipenses 2:6, ¿no? Este texto dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El camino del amor es el camino de entrega. Dios nos enseñó el camino de la entrega. Que Él se despojó, que Él dejó los cielos, su gloria, y vino a buscarnos y a salvarnos. El camino de Cristo es un camino de amor, es el camino que debemos transitar cada uno de nosotros. Allá en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El camino del amor, hermanos, es que podamos amarnos a pesar de nuestras diferencias. El camino del amor es el poder aceptar a mi hermano tal cual es y amarlo, a pesar de que sea difícil de llevarlo. Yo soy una persona difícil de llevar, seguramente. Capaz que no me lo van a decir, o sí, pero aún en esas diferencias debemos amarnos. Y si nosotros nos amamos, dice que en esto el mundo, aquella persona que no tiene a Cristo, que no conoce a Cristo, dice que ellos sabrán que somos sus discípulos. Ahora yo no puedo decir que soy discípulo de Cristo, que soy un hijo de Dios, que soy un cristiano, si yo no vivo una vida de santidad, una vida de entrega, una vida de amor. Si no amo a mi hermano, solamente estoy diciendo todo lo contrario a lo que profeso ser. Entonces el Señor dice que si nos amamos unos a otros, los demás, conocerán que somos sus discípulos y también esto va a ayudar a que podamos ser de bendición y no de tropiezo para aquellos más pequeñitos o para aquellos que no son hijos de Dios. Ahora, ¿puedo experimentar el amor de Cristo? Cada uno de nosotros
En algún momento hemos experimentado ese amor, el amor de Cristo en nuestras vidas, cuando nos hemos reconocido pecadores, cuando hemos reconocido que no teníamos una salida, cuando nos dimos cuenta que necesitábamos el perdón de nuestros pecados. Es allí donde hemos experimentado el amor de Cristo. Ahora, si yo he experimentado el amor de Cristo, o también se ve reflejado que he experimentado este amor de Cristo cuando yo asumo un compromiso con Él, ¿sí? Y este compromiso nos habla de un caminar diario en los caminos de Cristo, en su amor, en sus huellas. Dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos pone en estrecho. Lo que Él hizo por amor a nuestras vidas nos debe movilizar, motivar también a amarnos los unos a los otros. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivir en los caminos y las huellas de Cristo nos lleva a vivir una vida o transitar en el camino de santidad. Nos lleva a transitar en el camino de la oración y nos lleva a transitar en el camino del amor, el poder amarnos unos a otros. Y si transitamos en este camino, es allí donde nosotros, cada uno de nosotros, podremos, como dice en Romanos 12, presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto espiritual. Hermanos, si seguimos los caminos, las huellas de Dios que nos ha dejado en los pies de Cristo, podremos transitar, caminar una vida de santidad, una vida de oración, una vida de amor al prójimo y el poder amarnos unos a los otros. Y es allí que nos va a capacitar también el poder entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivos, santo, agradable a Dios. Sos o soy y soy un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O Dios cuando nos mira desagrado porque no hay santidad en nuestras vidas. O porque creo que con esto alcanza. Seguir a Cristo exige un compromiso personal, hermano. Aunque hoy el mundo esté en pausa, aunque hoy el mundo esté paralizado, Él te sigue llamando. Aunque el mundo esté en pausa, Dios te sigue buscando. Dios te sigue llamando y te dice, ven y sígueme. ¿Le estás siguiendo de cerca? ¿Estamos siguiendo de cerca? ¿O este aislamiento social nos está paralizando también espiritualmente? Que el Señor nos lleve a pensar que Él quiere que sigamos sus pisadas. Él quiere que le sigamos de cerca. Y Él, a pesar de que el mundo está paralizado, Él nos sigue llamando, Él nos sigue esperando. Y te dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Y Él espera una respuesta también de cada uno de nosotros. Solo esa cruz y solo la persona de Cristo puede ayudarnos a vivir para su gloria. Solo la persona de Cristo y la cruz de Cristo puede ayudarnos a vivir cada día como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiero terminar leyendo el versículo 24 de 1 Pedro 2.
versículo 24, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, fuimos sanados. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Hoy podemos estar reunidos virtualmente para celebrar, para hacer memoria de él, comer del pan y del vino, porque él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Y qué hermoso es pensar que también por sus heridas fuimos nosotros sanados. Marcelo nos hablaba de un pasado, de aquellas cosas que nos han producido heridas en el corazón. Y hoy podemos decir que en Cristo somos libres, que en su sacrificio Él cargó el pecado de todos nosotros y en su sacrificio Él sanó nuestras heridas. Ahora puede ser que haya alguno de nosotros que tenga una herida abierta aún en su corazón por aquel que le hizo daño, por aquel que hirió su corazón por un comentario, por hablar mal, o por una actitud, o por un hecho. Dios quiere sanar tu corazón en esta tarde. Porque dice que Él cargó nuestros pecados en su cuerpo y Él, en cuyas heridas, fuimos nosotros sanados. Si hay una herida abierta, hermano, entregásela al Señor y decirle al médico perfecto que sane esa herida y restaure tu corazón y que restaure esa comunión con Dios y con tu hermano. Que podamos ahora pensar en que en el sacrificio de Cristo, en que Él cargó en su cuerpo nuestros pecados en el madero y que Él en sus llagas fuimos nosotros, en sus heridas fuimos nosotros sanados. Y pensando en esto, podamos comer del pan, beber del vino, con un corazón agradecido, con un corazón rendido a Él, reconociendo de que no hicimos nada para alcanzar nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación. No hicimos nada, reconociendo que solamente Él lo hizo posible. Y hoy tenemos esa esperanza de que un día Él va a volver a buscarnos y va a llevarnos para siempre con Él. Y mientras aguardamos ese glorioso día, que podamos vivir nuestra vida cristiana siguiendo sus pisadas. Que el Señor nos ayude a pensar y reflexionar en esto. Y que al comer del pan, podemos pensar que en ese pan, en ese cuerpo del Señor Jesucristo, Él cargó mi pecado y el suyo. Y es por eso que nosotros hoy somos libres y podemos alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta noche.